Bueno, mi nombre es Francisca Saavedra y me invitaron a presentar el caso de la experiencia en el fondo que hemos tenido como Transporte Santa María en el ahorro del combustible y en particular sobre la estrategia del ralentí. ¿Ya? Pasemos a la siguiente lámina. Les voy a mostrar, bueno, esta lámina, así como rápidamente, mostrarles un poco los logros que obtuvimos nosotros cuando hicimos el piloto. En el eje vertical podemos ver el total de horas de ralentí que tenía la flota con la cual trabajamos, que si se fijan, el primer semestre eran todas sobre 300, y ya el segundo semestre se nota cuando ya nos pusimos como en acción y empezamos a hacer el plan de trabajo. ¿Qué logramos? Logramos disminuir en un 52% el total del ralentí respecto del mes de inicio, y logramos disminuir un 63% las horas de ralentí respecto del peor mes del mismo año. ¿Ya? Fueron logros bien notorios y bien significativos y bien rápidos. Y cómo llegamos hasta ello es lo que les preparé en esta presentación. Siguiente. Bueno, el primer desafío en el fondo era que el directorio determinara si queríamos o no queríamos participar de Giro Limpio. Y bueno, rápidamente el directorio nos me dio la indicación de que sí, de que era importante partir, y partimos con dos motivaciones, con dos focos bien importantes. Uno tenía que ver con, si queremos mejorar el rendimiento, tenemos que ver más allá del rendimiento. O sea, no basta con mirar que tengo un 3,2 kilómetros por litro. Para yo poder mejorar ese rendimiento tengo que mirar más allá. Hay que escarbar en ese número, hay que ver qué está pasando con un montón de variables. Por ejemplo, el ralentí, por ejemplo, la presión del neumático, el mantenimiento, la conducción, la rotación de conductores, si me lo conduce solamente uno o lo conducen 8 conductores por los turnos rotativos, etc. Hay que escarbar en ese número para entender qué está pasando y también hacer una propuesta de mejora. Entonces, lo primero era, ok, hay que, no, devuélvete, ¿qué pasa? Lo primero entonces fue, la primera motivación de participar del programa era, ok, para mejorar el rendimiento tenemos que ir un poco más allá, y esto en el fondo era como el impulso o la oportunidad de hacerlo, y también porque tenemos que tomar conciencia, en ese momento no lo habíamos hecho como formalmente, del impacto de nosotros como transportistas sobre las emisiones de dióxido de carbono. Nosotros, bueno, lo dijo Matías antes, somos responsables como transportistas de una buena parte de las emisiones que se generan en nuestro país. Por lo tanto, no podemos como pasar como en alto cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad en eso, y también tomar conciencia sobre eso. Entonces, esas fueron como las dos motivaciones o los dos ejes que dijimos, ya, vamos a entrar al Giro Limpio enfocados en esto. En el fondo, aumentar el análisis y para mejorar el rendimiento y mejorar tomar conciencia de nuestras emisiones. Eso era lo que nos va a llevar a ahorrar combustible y a minimizar las emisiones. No va a ser solo, digamos, hay que hacer un trabajo previo. Ahora sí, cambiamos. Antes de definir qué íbamos a hacer, tuvimos que resolver algunas preguntas. La primera era, ¿qué estrategia seguimos? ¿Qué hacemos? Y bueno, yo había tenido la oportunidad de estudiar antes el tema de la eficiencia energética, había trabajado incluso en el diseño del Giro Limpio, por lo tanto sabía un poquito más. Y sabía, por ejemplo, que hay como dos grandes caminos cuando uno define qué va a hacer. Uno tiene que ver con la adquisición o la adopción de tecnologías y la coloco en los equipos. Por ejemplo, los dispositivos aerodinámicos, los aditivos, los tipos de aceites nuevos, cambios de combustible, cambios de motor, probar otros motores que no son de diésel, por ejemplo. Eso tiene que ver con inversiones y es como una patita más cara versus la otra opción, que es hacer control y gestión de los datos y la información que ya tengo, como el ralentí, como la presión de inflado, como la mantención, etcétera, que son cosas que datos que probablemente yo ya tengo y que no estoy controlando, no estoy mirando. Nuestra decisión en Santa María fue, una vez que yo tenga cubierto todo el tema de la gestión y ya no pueda mejorar aquí, voy a empezar a invertir. Pero eso es una decisión súper como individual de cada empresa, pues si tienen la capacidad de inversión y quieren hacerlo,
está súper bien, digamos. Nosotros preferimos entrar en el camino primero de la gestión y del control de los datos y después entrar en el mundo de la inversión. Entonces definimos la segunda pregunta, es ¿contamos con presupuesto? Y dijimos, bueno, en realidad no necesitamos, lo podíamos hacer con el equipo que teníamos. Yo como jefa de proyecto lideraba también otras áreas que también eran críticas en términos de presupuesto. Entonces tenía gente que me podía ayudar, teníamos un equipo y entonces creímos que entre nosotros lo podíamos hacer. Y el alcance. En Santa María nosotros tenemos hoy día 15 clientes, 40 flotas y 7 bases distribuidas por todo Chile. Entonces la pregunta era, bueno, ¿lo hacemos en una base, en un cliente, en una operación, en una flota? ¿Qué hacemos? ¿En una, en todas? ¿Cuáles? Y ahí, siguiente, porfa. Tomamos la decisión de tomar una sola flota, que se llama Cristalerías de Chile, para la cual transportamos botellas de vidrio. ¿Y por qué tomamos esta flota? ¿Con qué criterio en el fondo le elegimos? Una, porque, bueno, tenía la característica de que toda la flota, todos los equipos, son 22 equipos, 22 tractos, tienen la misma configuración, son todos 4x2, todos transportan la misma carga, que son las botellas, y todos van con el mismo peso, o sea, el camión siempre se llena con 26 pallets, para todos igual. Entonces no es que algunos anden más cargados, otros más livianos, etcétera, son todos iguales. Las rutas que recorren son básicamente las mismas, van desde las plantas donde se cargan con las botellas hacia las viñas donde las dejan, entonces todos hacen lo mismo. Y otra característica que en nuestro caso era relevante, porque no es con todas las flotas, no pasa lo mismo, es que no utilizaban el motor para hacer operaciones de carga ni de descarga. Entonces el tiempo de ralentí no estaba vinculado directamente o no era un ralentí operacional, ¿ya? Porque no estaba vinculado, no se requiere el motor para hacer cargo o descarga, que sí pasa con otras operaciones nuestras. Entonces esos fueron como los criterios para elegir esta flota, que como les digo es cristalería. Siguiente. Después, espérate que voy a mover un poquito aquí que no veo nada. Después tomamos la decisión de, bueno, ¿qué estrategias, qué hacemos en el fondo? ¿En qué estrategia nos enfocamos? Y para eso tomamos de nuevo otros criterios que tuvieron que ver mucho con el presupuesto y el equipo, o sea, no nos podíamos poner tan creativos porque teníamos un presupuesto limitado, que no significara una carga laboral muy fuerte porque éramos el mismo equipo que venía trabajando, en el fondo no teníamos más gente, que se pudiese medir, que cada estrategia que definiéramos tuviera una forma de medirse fácil, y que se pudiera explicar a la organización fácilmente. Y esto es bien clave, porque lo que decidiéramos hacer iba a influir, o sea, iba a tener que ser explicado y trabajado con los conductores, supervisores, mecánicos, inspectores, gerentes. Y ese es un grupo súper diverso. Y en la medida en que nosotros fuéramos capaces de darlo a conocer y explicárselo a ellos, esto iba a tener éxito. Por lo tanto, no podíamos elegir algo demasiado complejo o demasiado innovador o revolucionario porque no se iba a entender. Y ahí íbamos a fracasar todo. Entonces esos fueron como los criterios para elegir las estrategias que tomamos finalmente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras estrategias? Nosotros nos enfocamos, bueno, primero en la gestión del ralentí, porque, bueno, teníamos datos de telemetría desde antes. Todo nuestro equipo en Santa María tiene GPS y telemetría, por lo tanto los datos los teníamos. Y dado que teníamos la información, lo que faltaba era gestionarla. Quisimos incorporar también la estrategia de revisar el control periódico de las presiones de neumáticos, o sea, que los neumáticos de esta flota se revisaran de forma constante. Ya tenemos un área en paralelo que es de neumáticos, que revisa la presión y se encarga de revisar la presión de los neumáticos, bueno, la profundidad y otras variables, pero la presión en particular se preocupa de revisarla permanentemente. Entonces, eso ya estaba, y lo que faltaba en el fondo era instalar algunos KPIs de control para asegurarnos que los neumáticos de esta flota fueran controlados permanentemente. También revisar que las mantenciones preventivas se estuvieran haciendo oportunamente, porque la falta de mantención, el hecho de que el camión no esté con todo el aceite o tenga los filtros no nuevos, digamos, que siga con los filtros antiguos, también afecta el rendimiento, pues afecta al mayor combustible, un menor rendimiento, digamos. Entonces, también era relevante controlar esa variable.
En Santa María también tenemos la figura del conductor monitor, que es un conductor que apoya principalmente a los conductores nuevos, les da como la inducción y la capacitación antes de que se ingresen a una operación, pero también él hace como ¿cómo se llama? Una recapacitación, una reinducción cuando los conductores lo necesitan. Y aquellos conductores que determináramos que estaban como su rendimiento bajo el promedio, también iban como estrategia, iban a ser recapacitados por este conductor monitor. Y por último, y creo que en mi opinión es una de las más importantes, es la recepción de propuestas e ideas de los conductores respecto a estrategias de eficiencia energética. Escuchar a los conductores fue bien clave en este piloto que hicimos nosotros. Lo escuchamos varias veces, nos reunimos con ellos en varias oportunidades, y las ideas que ellos nos dieron, o los argumentos que ellos nos dieron, fueron muy, muy importantes. Más adelante les voy a contar por qué, pero para mí esa es una de las estrategias más importantes lejos. Sigamos. Ya, entonces aquí de nuevo voy a correr esto. ¿Qué hicimos primero? Ya trabajando en el tema del ralentí como estrategia en el fondo con la que ahora vamos a profundizar, esto se realizó directamente con los conductores y con el supervisor. Bueno, lo primero que les recuerdo es que, nos acordemos que esto fue hecho el 2019. Ese era el año en que la COP25, no sé si se acuerdan, si iba a ser en Santiago. Era la primera vez que se hacía en Santiago y estaba así como muy pujante y era un tema así muy importante y muy como relevante en el momento, el tema medioambiental, el tema de las emisiones y todo. Venía esta ambientalista, la Greta Thunberg, había como toda una revuelta ahí por el tema medioambiental, era como muy, muy importante. Y un poco nosotros nos colgamos de eso, dijimos, bueno, aprovechemos esta contingencia en que el tema ambiental es muy importante para posicionarlo sobre los conductores. Y partimos nosotros haciéndole literalmente como una clase a los conductores, con un profesor de la Universidad Católica que nos facilitó sus videos, explicando qué era la COP25, qué esto es cambio climático y cómo nuestro trabajo directamente afecta o tiene una consecuencia sobre las emisiones y el impacto de eso y por lo tanto lo que el conductor o en el fondo o yo arriba del camión decido hacer va a influir directamente en el estado o en la contaminación que genero sobre la atmósfera, que es para todos. Y eso partió literalmente con clases. Y fue súper bien recibido por los conductores, porque en el fondo lo que le pasa a la atmósfera o lo que nosotros contaminamos va a afectar a nuestros hijos inevitablemente. Entonces, eso llegó como muy rápidamente a su ADN, digamos. Hicimos la comparación con este ejemplo de la ampolleta, porque cuando uno habla como de ahorro de energía, uno siempre piensa, la ampolleta, cuando me vaya voy a apagar la ampolleta. Pero cuando nosotros trabajamos en transporte, vivimos del transporte, lo que realmente contamina en nuestro caso es operar el camión. Y una hora, por ejemplo, de la ampolleta que se quedó encendida, emitió 40 gramos de CO2, de dióxido de carbono, pero si dejé una hora el camión encendido, emitió 8,5 kilos. O sea, ya cambiamos la unidad de gramos a kilos. Pero si todos mis colegas también lo hacen durante el mismo mes, en realidad son 2,2 toneladas de CO2 que se emitieron a la atmósfera y ahí quedaron. Entonces, cambia. Es súper importante y es muy impactante para el conductor darse cuenta que pasamos de gramos a toneladas en la misma unidad de tiempo, en la misma hora, mi impacto es mucho mayor. Y por lo tanto, si yo decido dejar el camión encendido y no inicio la marcha, o lo decido dejar encendido y no apago el motor porque ya terminé, eso tiene una consecuencia, y una consecuencia medioambiental importante para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros, bueno, ¿cómo llegamos a estas 2,2 toneladas? Les transparentamos a ellos las horas de ralentí que habían tenido desde marzo hasta agosto en la flota. Como, de nuevo, nosotros tenemos los datos de telemetría. Entonces era cosa de juntarlo en la flota, o sea, sumarlo y vamos a poder ver, este era el total 300, siempre veníamos en 300 y en agosto bajó a 280. Pero multiplicado, en el fondo, este 280 es el que llega a las 2,2 toneladas. Era mucho más los meses anteriores.
Y una vez que ya fuimos conscientes de nuestro impacto en términos de emisiones, dijimos, bueno, pongámonos una meta para mejorar esto. Y para mejorar esto, también sabíamos nosotros que no podíamos optar a un ralentí cero, porque ustedes saben, o las personas que aquí son transportistas o conducen camión, que el camión, una vez que yo le doy contacto y lo prendo, digamos, necesita tiempo para llenar los sistemas de aire, para el frenado. Y eso no es automático. Entonces, ya, teníamos que considerar ese tiempo. Además, nuestros conductores, me imagino que todos, tienen que llenar como documentación del despacho, etcétera. En nuestro caso tienen una teclera a bordo y con el también dedica un tiempo al llenado de esta teclera. Por lo tanto dijimos, bueno, no va a ser 0, pero 3 minutos nos parece como, esto como conversado con los mismos conductores, nos parece como viable. Ya 3 minutos por cada vez que voy a iniciar mi viaje. Entonces acá abajo nosotros creamos como una fórmula que de nosotros, digamos, que dijimos, bueno, los minutos máximos de ralentí por ignición, que en nuestro caso fueron 3, por el número de igniciones, porque también aquí es relevante considerar que si no es lo mismo un camión que inicia su viaje, prendió una vez, fue el cliente, cargó, parte de nuevo, 2, y llega y descarga. En el fondo son 2, 3 igniciones al día, versus otro que hace distribución y entonces va haciendo descargas permanentemente durante el día y cada una es una ignición nueva. Entonces, en nuestro caso, de esta flota eran 5,7 veces por día. Por lo tanto, había que considerar cada vez que yo prendía el camión que tenía que estar cargando el aire, toda la cosa, por 3 minutos. Digo. Eso, por los días trabajados en el mes, por el número de equipos, nos daba 132 horas. Y ese, que es igual es un número súper grande, pero un número mucho más real. Y, o sea, un número como óptimo. Óptimo, porque no va a ser 0, por lo que les explicaba, pero súper ambicioso también, porque estábamos en 300 y tanto, entonces no era como llegar y bajar a 130. Y este fue como el desafío que nos planteamos. Siguiente. Entonces aquí, ¿qué fue lo primero que hicimos? Hicimos una campaña, literal, flyers, pendones, los pusimos se lo entregamos a todos los conductores de la flota varias veces, los pusimos en la base, los pusimos en el cliente, los pusimos en los murales, siempre apelando al tema ambiental y a nuestra conciencia. Y dijimos, bueno, yo minimizo, nuestro lema era, yo minimizo el tiempo del ralentí porque yo cuido el planeta para mis hijos. ¿Ya? De nuevo, siempre apelando a que ese tiempo adicional que yo decido, conductor, dejar el camión encendido, siento que no es necesario, va a afectar el planeta para mis hijos mañana. Eso es inevitable. Entonces, esta fue como la campaña. Y en paralelo, en todas las reuniones que hicimos, de tanto el lanzamiento como el seguimiento, siempre generamos este espacio de conversación con los conductores que les contaba antes. Y fue súper importante porque fueron ellos los que nos avisaron que ellos extendían su tiempo de ralentí porque el sistema de aire estaban fallando y no se llenaban. Y como no se llenaban, había que esperar. Y estos no eran camiones nuevos, entonces, claro, podía ser que estuviera pasando eso. Y entonces tomamos la decisión como inmediata de decir, bueno, todos los camiones se paran, o sea, no se paran, pero dentro de un mes hay que revisar todos los equipos, tienen que pasar por taller, entonces coordinar con taller, que tenían que hacer la orden de trabajo, recibir los equipos y arreglarlos, porque en el fondo aquí el tema es que no podíamos, que esa fuera una causa mecánica, fuera la razón de que estábamos con este tiempo excedido de ralentí. Y bueno, logramos que en el mes fueran todos revisados y esa es una de las razones, creemos que, del éxito que tuvimos en el fondo, que claro, por ejemplo, yo soy bien fanática de los datos, me gusta mucho mirar tablas y analizar los datos y todo, pero si yo me quedo con los números que estaba viendo ahí, yo hubiera dicho, claro, es que vino el invierno, y en el invierno es que, claro, hay que calefaccionar la cabina, hace frío, estos pobres parten a las 5 de la mañana, entonces era como muy fácil argumentar esas 300 horas y quedarme ahí con que era todo tema del conductor y del frío. Pero bueno, cuando uno habla con ellos nos dimos cuenta de que no era esa la motivación y que en el fondo había un tema mecánico detrás que había que también, o sea, no, que probablemente no era eso no explicaba todo,
como tampoco el sistema aéreo explicaba todo, ¿no? Era una mezcla de todas las variables. Pero este espacio de conversación fue muy enriquecedor para ambas partes. Y desde un principio también lo otro que hicimos fue entregarle a ellos un chaleco como reflectante por términos de seguridad, pero con los dos logos, de Giro Limpio y de Santa María, porque queríamos que todos los días ellos se recordaran que eran parte de este proyecto y que todos los días el tema del ralentí era relevante. ¿Ya? Que no podía ser como de una reunión y ya me voy súper motivado y al día siguiente se me olvidó. En el fondo, de alguna manera, con este chaleco queríamos como recordar permanentemente que ellos eran parte de esto y que solamente gracias a ellos lo íbamos a lograr. Si no, si ellos no se comprometían, en el fondo no pasaba nada. Siguiente. Bueno, y así entonces llegamos al segundo semestre, terminando en el fondo este proyecto, y en noviembre nosotros logramos llegar al objetivo. Bajó, claro, ustedes pueden ver aquí el gráfico como va en picada, digamos, todos los meses, hasta noviembre que llegamos como oficialmente al objetivo. Por lo tanto, creemos que, o sea, mostramos que sí se puede, en el fondo, que es viable llegar a esto. Disminuimos un 52% la hora del ralentí total de la flota, respecto de cuando iniciamos la campaña, y en un 63% respecto del peor mes de este mismo año. En el fondo era el mismo universo, mismos camiones, mismos conductores, todo igual, y logramos bajarlo al 63%, en un 63%. ¿Por qué les muestro hasta noviembre? Eso es bien como deliberado. La razón es que yo en diciembre me fui de pre y postnatal, entonces los resultados que vienen después de eso yo no me los puedo atribuir, pero sí los miré y sí les puedo contar que las horas se mantuvieron bajas, subieron un poquito, pero nunca sobre 200, y cuando uno como que los mira un poquito más, yo me di cuenta que, claro, había un equipo que de nuevo probablemente falló y de nuevo se escapó. Era solamente un equipo. Y claro, eso ahí fallamos en no detenerlo inmediatamente y llevarlo como al taller, digamos, pero era solamente un equipo. Y si yo saco ese equipo, la curva se me mantiene baja. Y eso duró hasta abril, hasta que partieron como los cordones sanitarios y todo, y ahí como se nos desordenó un poco, pero ese es como el resumen de la gestión. Pasamos a la siguiente. Ya, yo en lo personal, a mí me gusta como ir cerrando los temas, y antes de irme de mi pre-postnatal, yo les dejé enviar una carta a los conductores. Personalmente, en el fondo, les escribí y les comenté cómo había disminuido el tiempo del ralentí gracias a ello, cuántas toneladas menos de CO2 habíamos evitado que se emitieran a la atmósfera y cuántos litros menos habíamos consumido. También les comentamos que su requerimiento o su levantamiento del tema de los sistemas de aire había sido todos tratados, habíamos revisado todos los equipos, todos los tractos, todas las rampas, todo, y también como diciendo, Santa María igual es una empresa grande, entonces no es que uno vea a estos conductores permanentemente, ellos están en otra base, no es que uno esté como en contacto permanente con los conductores, como hay que gestionar las reuniones, hacer que esto pase, digamos. Y por eso para mí es importante explicarle a ellos cómo había terminado esto, porque no era, o como el resultado de lo que habíamos obtenido. Para mí era súper importante cómo transmitírselo a ellos, y por eso hicimos esta carta como de cierre. Y finalmente, nada, mostrarle, la siguiente, por favor. Mostrarle esta foto con los conductores ahí todos con su chaleco, el camión con el adhesivo ya de Giro Limpio, como adheridos totalmente al programa. Mostrarles como, en el fondo, como que se ven súper contentos, porque en verdad para ellos es un tema, cuando uno lo aborda desde el tema ambiental, es un tema súper relevante, y es súper como que lo toman conciencia inmediatamente en la medida en que uno le habla o del impacto que van a tener, de lo que ellos hacen tiene impacto para sus hijos. ¿Ya? Mucho más que pagar la ampolleta, mucho más que comprar la luz LED. Esto que ellos, en donde trabajan todos los días, que todos los días movilizan un camión, tiene mucho más impacto y es mucho más relevante en términos ambientales que otras políticas. Entonces, desde ahí yo creo que se logra como comunicar y obtener el éxito como el que tuvimos nosotros.